Hola, buenas tardes. Mi nombre es Juliana Barquet y hoy vamos a hablar sobre la rotura prematura de membranas ovulares. Para eso comenzamos con la definición, que se define como la disrupción de las membranas ovulares previa al inicio del trabajo de parto, con la consiguiente salida de líquido amniótico, dando lugar a la comunicación de la cavidad uterina con el endocervix y la vagina, que están contaminados, favoreciendo el riesgo de infección. Para algunos autores se habla de rotura prematura cuando esta ocurre al menos una hora previo al inicio del trabajo de parto. El tiempo entre la rotura de membranas y el nacimiento se denomina periodo de latencia y se considera que a mayor periodo de latencia, mayor es el riesgo de infección. Cuando el periodo de latencia es mayor o igual a 6 horas, se habla de una cavidad amniótica contaminada. Y cuando el periodo de latencia es mayor o igual a 18 horas, estamos frente a una rotura prematura prolongada de membranas ovulares. Donde ocurre el punto de rotura es denominado el punto crítico y se da en la zona de contacto con el orificio cervical interno, siendo esta la zona más débil, dado que es la que soporta mayor tensión y la que está más expuesta a las bacterias del endocervix y la vagina. La importancia de esta entidad es que es una importante causa de mortalidad materno-perinatal y es causa del 30% de los casos de prematurez. A su vez es responsable de un 10 a un 20% de las muertes perinatales en pretérminos, ya sea por inmadurez o por infección. También se asocia a mayor riesgo de desprendimiento precoz de placenta normoinserta, que esto se puede dar en el caso de una rotura de membranas frente a un polidramnios, y también a la presidencia de cordón o partes fetales, que también puede ocurrir en el contexto de una rotura de membranas cuando son pretérminos más severos. También se asocia una elevada morbilidad por el oligoamnios, que mientras menor edad gestacional presente al momento de la rotura, mayor es el riesgo de complicaciones asociadas al oligoamnios, y a nivel materno aumenta el riesgo de infección puerperal, de sepsis, intervencionismo obstétrico, dando mayor riesgo de hemorragias e infecciones puerperales. Respecto a la incidencia, es una patología obstétrica frecuente, se ocurre aproximadamente en el 10% de los embarazos de término, destacando que el 90% de estos van a nacer en las primeras 48 horas. Y es causa ocurre en el 2 a 4% de embarazos de pretérmino, y el 50% nacen en la primera semana. A su vez, tiene una tasa recidiva de aproximadamente un 30% en embarazos posteriores. Respecto al diagnóstico, es clínico en el 90% de los casos, siendo el motivo de consulta la hidrorrea, que se define como la salida de líquido a través de los genitales maternos externos. Suele ser una hidrorrea típica. Esta es aquella que se da en reposo, que es abundante, que moja la ropa de cama, que se repite en el tiempo, puede ser clara o verdosa, en este caso verdosa por el meconio, olor a hipoclorito de sodio. Y es importante diferenciarlo de lo que es el flujo, irrigaciones vaginales, el limos tapón mucoso, óvulos, semen u orina. ¿Cómo se confirma el diagnóstico? Mediante el examen ginecológico con inspección profunda, es decir, la especuloscopía, evidenciando la salida de líquido amniótico a través del orificio cervical externo. Con esto ya tenemos con certeza el diagnóstico de rotura de membranas ovulares. Sin embargo, en algunos casos puede ocurrir que no se visualice la salida de líquido amniótico a través del orificio cervical externo por la especuloscopía, por lo que en esos casos podemos tener que recurrir al tacto vaginal, que el tacto vaginal no ofrece más información que la especuloscopía, pero como dijimos, en caso de dudas diagnósticas, se puede realizar para recurrir a la maniobra de Tarnier, que consiste en la elevación de la presentación a través del fondo del saco vaginal posterior, obteniendo la salida de líquido a través del orificio cervical. También se debe realizar el tacto vaginal frente a sospecha de trabajo de parto, con un patrón contráctil característico de trabajo de parto. Sin embargo, en un 10% de los casos estamos frente a una hidrorrea no constatada, es decir, la paciente refiere que presenta hidrorrea, la historia característica de hidrorrea, pero no se constata ni con la especuloscopía ni mediante la maniobra de Tarnier. Entonces, en esos casos debemos recurrir a diferentes métodos diagnósticos, como es las tiras de inmunoensayos o test inmunocromatográficos, que son los test más utilizados con buena sensibilidad y especificidad y son los de elección para el diagnóstico. En esos casos, estos son los test rápidos que
son test que lo que hacen es valorar la presencia de proteínas características del líquido amniótico, como es la microglobulina alfa placentaria, que este test se denomina Amnisure, es el que capta esta microglobulina alfa 1 placentaria, que es producida por la adhesiva, y el actinprom lo que detecta es la proteína ligadora del factor de crecimiento similar insulina, que es producido tanto por el hígado fetal como por la adhesiva. Como dijimos, son test que tienen una excelente sensibilidad y especificidad cuando se cuando se realizan las primeras 12 horas de la rotura de membranas, luego aumentan los falsos negativos. Otros test que tienen falsos positivos son el patrón de cristalización en el lecho y el pH vaginal, que antiguamente se utilizaban con más frecuencia, hoy en día se han dejado de utilizar. Respecto a la ecografía obstétrica, puede apoyar el diagnóstico, pero tiene baja sensibilidad y especificidad. Y contamos también con la amniinfusión con indigocarmín, esto es la realización de una amniocentesis, con la instilación de indigocarmín que tiene un tinte característico que se obtendría a través del orificio cervical y se considera el gol estándar, pero solo se realiza en casos seleccionados y esto es debido a que es una maniobra invasiva que no está exenta de riesgos. Retomando con la ecografía obstétrica, como dijimos, puede apoyar el diagnóstico al evidenciar en el contexto de una hidrohistoria de hidrorrea, o sea, un oligoamnios. Sin embargo, el hallazgo de un líquido normal no confirma ni descarta el diagnóstico. El oligoamio severo, persistente, se asocia con menor latencia y también con peor tasa de éxito y peor pronóstico de una conducta expectante. En cuanto a la etiopatogenia, es diferente si estamos frente a un embarazo de término o de pretérmino. En el caso de un embarazo de término se considera que la rotura de membranas está asociado a las contracciones uterinas, con las fuerzas de cerramiento que estas generan y los cambios fisiológicos propios de las membranas ovulares. Mientras que en el embarazo de pretérmino puede estar asociado a factores que debilitan las membranas ovulares o a factores que aumentan la presión intraovular. A su vez, se considera que hay un 30% de casos que está asociado a una coriomionitis subclínica, y esto es debido a la infección coriodesidual y a la inflamación por bacterias que llevan justamente al debilitamiento de las membranas y a la rotura de las mismas. Entonces, ¿es causa o consecuencia de la coriomionitis de la rotura? Bueno, puede ser controvertido y hay que evaluar cada caso. Frente a los factores de riesgo que debilitan las membranas están las infecciones genitales bajas, principalmente la vaginosis bacteriana, las infecciones urinarias, que esto es lo mismo, las bacterias producen proteasas y elastasas que actúan sobre el colágeno de las membranas ovulares, debilitándolas. A su vez también el tabaco y otros tóxicos, la anemia, que favorece procesos infecciosos, la incompetencia cervical, que lleva a una dilatación pasiva del orificio cervical, dando la protrusión de un sector de las membranas ovulares, favoreciendo la rotura de estas, la dieta con déficit de zinc, la placenta previa, que se caracteriza por membranas ovulares gruesas, rugosas, pero friables, y la desnutrición. Mientras que los factores que aumentan la presión intraovular es el polidramnios, el embarazo múltiple, grande para la edad gestacional o macrosómico, malformaciones fetales y las distocias de la presentación. En cuanto a la evaluación paraclínica, ¿son necesarios estudios o no? Los más frecuentemente utilizados son el hemograma para evaluar la leucocitosis, la proteína C reactiva, el exudado vaginal, el cardiotocograma basal, la ecografía obstétrica y amniocentesis. Entonces, esto también va a depender si estamos frente a un embarazo de término o de pretérmino. En el caso de un embarazo de término, no es necesaria ninguna paraclínica para valoración infecciosa, ya que en realidad es poco frecuente, como ya mencionamos en la etiopatogenia, que sea secundaria a una infección. Suele requerirse en caso de que se sospeche un cuadro infeccioso o cuando estamos frente a una rotura prematura prolongada de más de 24 horas. Mientras que en el embarazo de pretérmino sí se recomienda, y lo que se puede utilizar es el hemograma para evaluar la leucocitosis y la proteína C reactiva. Es importante destacar que es discutido, no hay consenso en cuanto a la frecuencia de los controles. Si bien se requieren en forma periódica, no es necesario solicitarlos semanalmente y se vio que tienen poca utilidad y son poco específicos cuando no hay elementos clínicos de infección, especialmente si se administra en el contexto de la inducción de la maduración pulmonar fetal, es decir, la administración de corticoides, que se sabe que se está demostrado que aumentan la leucocitosis, principalmente durante los primeros 48 horas, pero hasta una semana pueden persistir elevados. En cuanto al exudado vaginal, no se recomienda.
salvo sospecha de infección genital, en la que puede haber una vaginosis bacteriana con una clínica no muy clara. En cuarto cardiotocograma basal sí se recomienda, se sabe que tiene un alto valor predictivo negativo, y la taquicardia fetal o un monitoreo no reactivo pueden ser elementos sugestivos de coriomionitis. En cuanto a la ecografía obstétrica, ya mencionamos que permite valorar el líquido amniótico y a su vez permite dar lugar a una estimación del peso fetal, que es un elemento, es un factor pronóstico para el neonato. Respecto al ecodoppler o al perfil biofísico, no hay evidencia que mejoren los resultados feto-neonatales, pero sí se plantea pueden ser de utilidad en el caso que se sospeche una coriomionitis o cuando el monitoreo no es concluyente. Y respecto a la amniocentesis, si bien también permitiría realizar diagnóstico de infección, en nuestro medio no suele utilizarse, salvo alguna situación puntual, y no hay pruebas suficientes para recomendar su uso en forma rutinaria. ¿Cómo se debe realizar el seguimiento clínico de una paciente con una rotura prematura de membranas? Es importante que la paciente permanezca internada y hasta la finalización de la gestación, y se deben realizar controles maternos de temperatura y pulso, y valorar la frecuencia cardíaca fetal con monitoreos periódicos. En cuanto al diagnóstico de la coriomionitis, es importante tener un alto índice de sospecha para el mismo, y esto es a partir de la presencia de fiebre, mayor o igual a 37,8 grados, y dos de los siguientes, que es la taquicardia materna o fetal, la irritabilidad o la sensibilidad uterina, la presencia de contracciones uterinas dolorosas, que esto es de destacar que las contracciones, si bien pueden estar en el contexto de una rotura de membranas, cuando estas ocurren en un embarazo de pretérmino y hay un patrón contráctil que es inadecuado, que es excesivo, se debe tener en cuenta como un elemento precoz de infección. El líquido amniótico fétido, que suele ser un elemento más tardío, y la presencia de leucocitosis o una elevación de la proteína C reactiva. En cuanto al tratamiento y la conducta, va a depender de la edad gestacional y de la maduración pulmonar fetal, si se pudo completar o no, y la presencia de complicaciones de la salud materna y fetal. Entonces la pregunta es, ¿cuándo interrumpir? Se considera que se debería finalizar la gestación en el embarazo de término con una rotura de membranas, en el embarazo de pretérmino a partir de antes de las 23 semanas, ya que el pronóstico es muy malo porque se trata de prematuros muy extremos o incluso posibles abortos. Entonces, en esos casos, en conjunto con la paciente, se debería hacer consejería, ofrecer la interrupción. Y entre las 24 y las 34 semanas se plantea finalizar la gestación si hay alteración de la salud fetal, alteración de la salud materna, coriomionitis y complicaciones agudas. La edad gestacional óptima para la interrupción es controversial. Si bien clásicamente se suele finalizar la gestación a las 35 semanas, las guías internacionales recomiendan la interrupción a partir de las 34 semanas luego de finalizada la inducción de la maduración pulmonar fetal en forma completa. Pero algunos autores, hay otra escuela que plantea que se podría realizar una conducta expectante hasta el término en caso de que no se presente ningún elemento de infección ni alteración de la salud materno-fetal. De optar por una conducta expectante, no se recomienda más allá de las 37 semanas y se debe evaluar los riesgos y beneficios en conjunto con la paciente. En el embarazo de pretérmino, fundamental es la internación en un centro de tercer nivel de atención que cuente con CTI neonatal, dado que es una de las medidas que ha demostrado disminuir la mortalidad asociada a la prematurez. El reposo relativo no es necesario el reposo absoluto, si bien se valorará según cada caso. Apósito estéril en vulva, dieta rica en fibras para evitar constipación y esfuerzos. Se debe valorar la tromboprofilaxis, ya que muchas veces en el embarazo de pretérminos más bien es, sobre todo severos, requiere un reposo prolongado y hay que tener en cuenta otros factores de riesgo. Y restringir los tractos vaginales que se demostró que pueden aumentar el riesgo de infección y disminuir el periodo de latencia. En cuanto al tratamiento con antibióticos, se demostró que disminuye la morbilidad materno-perinatal, la coriomionitis y la infección puerperal en los embarazos de pretérmino. También retarda el nacimiento, permitiendo la inducción de la maduración pulmonar fetal completa. Y los antibióticos de elección se demostró que son la ampicilina y eritromicina. Las guías internacionales recomiendan la asociación de ampicilina con eritromicina,
Se recomienda administrar durante 48 horas intravenoso, ampicilina 2 gramos cada 6 horas y eritromicina 250 miligramos cada 6 horas, y luego seguirlo con un régimen bioral de amoxicilina 250 miligramos cada 8 horas y eritromicina 333 miligramos cada 8 horas hasta completar 7 días. En nuestro medio lo que se utiliza es la ampicilina, 1 gramo cada 6 horas intravenoso por 48 horas, y luego amoxicilina, 500 miligramos cada 8 horas bioral, hasta completar 10 días. No contamos con eritromicina en nuestro medio, por lo tanto, se podría agregar acitromicina, 2 gramos bioral dosis única o 500 miligramos día por 3 días. Y se debe realizar la profilaxis para el estreptococo grupo B al inicio del trabajo de parto, independientemente del régimen que haya recibido el tratamiento antibiótico. Respecto a los corticoides, para la inducción de la maduración pulmonar fetal, tienen múltiples beneficios: disminuyen el síndrome de distrés respiratorio y la enfermedad de membrana hialina, disminuyen la enterocolitis necrotizante, la hemorragia intraventricular, la parálisis cerebral y las secuelas neurológicas, favorece la termorregulación, a nivel hepático la gluconeogénesis, disminuye la internación en CTI, los días de internación y los gastos en salud. Se deben administrar entre las 24 y las 34 semanas más 6 días, mientras que en pretérminos periviables, es decir, 23 a 23 más 6, se va a evaluar en conjunto con los pacientes y va a variar según cada centro. Se demostró que no se asocia a mayor riesgo de infección, y como mencioné, puede aumentar la leucocitosis en forma transitoria. ¿Qué fármacos son para la inducción de la maduración pulmonar fetal? La betametasona y la dexametasona, que ambos tienen el mismo mecanismo de acción, la diferencia es la posología. La betametasona se da 12 miligramos intramuscular cada 24 horas por 2 dosis, mientras que la dexametasona es 6 miligramos intramuscular cada 12 horas por 4 dosis. En cuanto a la tocólisis y la rotura de membranas, el uso es controvertido. No hay datos suficientes para respaldar o rechazar su uso en forma profiláctica, si bien se demostró que aumentarían la latencia, pero con mayor riesgo de coriamnionitis, ya que podrían enmascarar las contracciones uterinas como elemento de coriamnionitis, y no tienen utilidad para el tratamiento de un patrón contractil establecido. El sulfato de magnesio se puede considerar como neuroprofilaxis en aquellos embarazos menores de 32 semanas, cuando el riesgo de nacimiento es inminente, y se debe administrar al menos 4 horas previo al nacimiento. Respecto al embarazo de término, también se requiere la internación, y en estos casos el tratamiento con antibiótico es discutido. Si bien reduce la morbilidad materna, no se ha demostrado que reduzca la morbilidad neonatal, y no hay evidencia suficiente a favor o en contra del uso de antibiótico en estos casos. Pero en nuestro medio se recomienda a las 6 horas de la rotura administrar ampicilina 1 gramo intravenoso cada 6 horas, aunque esto no esté demostrado su beneficio. Sí está demostrado la necesidad de tratamiento antibiótico para estreptococo grupo B positivo, o en caso de que tenga factores de riesgo para infección cornatal al momento del inicio del trabajo de parto, que en este caso es penicilina cristalina, 5 millones de unidades intravenoso y luego 2,5 cada 4 horas hasta el nacimiento, o ampicilina 2 gramos intravenoso, 2 gramos intravenoso y luego 1 gramo cada 4 horas hasta el nacimiento. Respecto al tratamiento con antibiótico, que no mencionamos en el caso de los pretérminos, que sí se demostró sus beneficios, en caso de alergia a las penicilinas se puede administrar clindamicina 900 miligramos cada 8 horas intravenoso por 10 días y agregar la citromicina. Respecto a la profilaxis puede ser primaria, secundaria o terciaria. En la profilaxis primaria, el control del embarazo es importante, evitar los hábitos tóxicos, la pesquisa de infecciones urinarias y el tratamiento de las mismas, la prevención de la anemia, la progesterona es controversial. En el Ministerio de Salud Pública plantea que la progesterona se recomienda en caso de antecedentes obstétricos de parto pretérmino y o longitud cervical antes de los 25 milímetros, cuando es menor a 25 milímetros antes de las 24 semanas, pero las guías internacionales actualmente recomiendan cuando la longitud cervical es menos de 25 milímetros. Sí se recomienda medición de longitud cervical en forma de screening entre las 20 y 24 semanas de la gestación. En cuanto a la profilaxis secundaria, se deberá instruir sobre elementos de alarma obstétrica y como es la hidrorrea y las contracciones uterinas, y la consulta precoz en estos casos para el diagnóstico oportuno. Y en cuanto a la prevención terciaria, es la internación en un centro de tercer nivel con CTI neonatal y la inducción de la maduración pulmonar fetal completa en caso de pretérminos a las 34 semanas, dado que son las dos medidas que han demostrado disminuir la mortalidad asociada a la prematurez.
Mucha suerte y espero que les haya sido de utilidad.